Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro programa y su programa Agro 21, como siempre, su servidor Fernando Mayorga agradeciendo el favor de su preferencia. Y ahora les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Gerardo Armando Aguado Santa Cruz. Él es doctor en biotecnología por el CINVESTAF de la unidad de Irapuato, ha sido investigador del INIFAP, bueno, fue desde 1986 al 2013, en donde en los últimos 8 años fungió como líder del programa de biofertilizantes de este instituto de investigación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional nivel 2. El doctor Aguado Santa Cruz es pionero en la exploración de identificación de nuevas fuentes para el aislamiento de microorganismos promotores del crecimiento a partir de las diversas regiones agroecológicas de México, actividad que lo llevó a crear la primera colección nacional de biofertilizantes en México. Es autor de 57 publicaciones, entre las que se incluyen 21 artículos en revistas de circulación internacional y 12 en revistas nacionales con arbitraje, así como 6 libros. Forma parte del comité editorial de importantes revistas científicas nacionales e internacionales. En el año 2008, el doctor Aguado Santa Cruz recibió el Premio de Innovación Tecnológica por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato por el desarrollo de biofertilizantes bacterianos que ayudan a reducir las dosis de fertilización química en maíz de temporal y además de otros cultivos. Se usan los biofertilizantes. Entonces, pues agradecemos mucho al doctor que está aquí, viene desde Celaya, Guanajuato, y pues ese esfuerzo lo agradecemos muchísimo, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando, por darnos la oportunidad de compartir con tus radioescuchas esta plática que sé que va a ser de mucho interés para ellos, ¿no? Yo vengo representando precisamente a la empresa BioQualitum, la cual es una empresa que es reconocida por el Consejo de Ciencia y Tecnología como una empresa de base tecnológica y que está conformada por un grupo de científicos mexicanos que buscamos un cambio positivo en la agricultura de nuestro país mediante el desarrollo de biofertilizantes que permitan incrementar rendimientos, reducir costos de producción y contribuir a la conservación del medio ambiente. Entonces, para tener un poquito más de elementos de información sobre los fertilizantes, doctor, pues la pregunta obligada, la primerita que se nos ocurre es ¿qué son los biofertilizantes? Bueno, mira, los biofertilizantes, también conocidos como bioinoculantes, inoculantes microbianos o inoculantes del suelo, son productos agrobiotecnológicos que contienen microorganismos vivos o latentes, pueden ser bacterias, hongos o una combinación de estos, y que son agregados a los cultivos agrícolas para estimular su crecimiento y productividad. Muy bien. Y en ese sentido, ¿cuántos tipos de biofertilizantes conocemos? Mira, podemos encontrar básicamente 3 tipos de biofertilizantes. Lo que son los biofertilizantes que utilizan bacterias para su formulación, los que utilizan hongos y los que utilizan una combinación de bacterias y hongos precisamente para su producción. Excelentísimo. Ahora, ya que tenemos los fertilizantes, es importantísimo también compartir con nuestro auditorio, doctor, cómo actúan estos ya a la hora de estarlos utilizando. Bueno, mira, este punto es muy importante, ¿verdad? Ya que este tipo de productos actúan muy distinto a cómo funciona un fertilizante químico. Bueno, en primer lugar, uno de los mecanismos más importantes de acción de los biofertilizantes es a través de la fijación biológica de nitrógeno, ¿verdad? Este mecanismo es muy importante particularmente para el caso de biofertilizantes que se utilizan en leguminosas, esto es que utilizan Rhizobium o Bradyrhizobium para la formulación de este tipo de productos. En este tipo de plantas que son las leguminosas, estos biofertilizantes pueden cubrir hasta un 80-90% de las necesidades de nitrógeno que requiere la planta. Tenemos también otro tipo de biofertilizantes que van a incrementar la disponibilidad de algunos elementos que pueden estar en altas concentraciones en el suelo, pero pueden estar en formas que no son asimilables para las plantas. Este es el caso, por ejemplo, del fierro o del fósforo, que pueden estar precisamente, como les comentaba, en formas que no pueden absorber las plantas. Entonces, estos microorganismos lo que van a hacer es que los van a hacer
a convertir en formas menos complejas para que las plantas los puedan absorber, ¿sí? Y los puedan incorporar precisamente a la planta. Otro tipo de microorganismos van a producir algunas hormonas, ¿verdad? Que normalmente utilizan los agricultores, por ejemplo, para el enraizamiento de esquejes, como es el ácido indol acético. Entonces estos microorganismos de manera natural van a producir estas hormonas que van a estimular el crecimiento de la raíz y van a ayudar a que la planta absorba una mayor cantidad de nutrimentos a partir del suelo. También podemos mencionar algunos otros biofertilizantes que también, además de que puedan tener algunas de las actividades que ya mencioné, pueden ayudar a controlar algunos patógenos. Entonces una planta que es más sana obviamente se nutre mejor. Claro. Entonces, básicamente así es como podemos resumir los mecanismos de acción de los biofertilizantes. No, hombre, pues ya vimos que hacen una gama amplísima de funciones. Entonces yo creo que también sería interesante delimitar eso y que nos dijera, doctor, qué es lo que no hacen los biofertilizantes. Bueno, mira, precisamente tocando el punto que te comentaba sobre el control de microorganismos patogénicos, es importante mencionar que no controlan todos los patógenos, ¿verdad? En función del microorganismo que tú tengas, pues a lo mejor te va a controlar Fusarium, pero a lo mejor no te va a controlar Phytophthora. Entonces es importante analizar qué tipo de patógenos son los que puede controlar un determinado biofertilizante. Además de las leguminosas, en otro tipo de plantas, estos microorganismos no van a contribuir de manera significativa precisamente a la nutrición de nitrógeno, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos algunos otros microorganismos, por ejemplo Azospirillum, que sabemos que no va a contribuir con más de un 10% a los requerimientos de nitrógeno de las plantas, aunque de repente por ahí encontramos algunos reportes donde dice que estos microorganismos pueden ayudar de manera más importante a la economía de nitrógeno. La verdad es que los reportes científicos mencionan que realmente no contribuyen más de un 10, un 15% de los requerimientos nutricionales de las plantas del nitrógeno. Si gusta, perdón que lo interrumpa, doctor, me están haciendo la señal de que vamos a corte, si gusta continuamos después. Regresamos aquí con el doctor Gerardo Armando Aguado Santa Cruz. Nos hacen una pregunta, doctor, por teléfono. Dice, en base, que si usted tiene algún biofertilizante en base a micorrizas para el control de enfermedades desde la raíz, sobre todo para los contenedores estos de agricultura urbana. Perfecto, mira, en este sentido te debo comentar que normalmente las micorrizas no se recomiendan para control de patógenos. Okay. Nosotros tenemos un producto que se llama Bactocrop, que es precisamente el que nosotros estamos promocionando aquí en tu programa, que precisamente se utiliza con ese fin, para controlar patógenos desde la raíz, y que pueden ser combinados con algunos otros productos que también fabricamos, que es Tricoderma, que también son muy efectivos precisamente para controlar hongos patogénicos desde que nace la planta. Pues agradecemos mucho la pregunta que nos hizo Aarón Hernández de Airbox, y vamos a pasar a la siguiente pregunta, doctor. Ahorita que hablaba precisamente de combinación de productos, ¿los biofertilizantes se pueden combinar con fertilizantes químicos y con abonos orgánicos? Mira, nosotros observamos que esta es una tendencia cada vez más recurrente en los agricultores, no solamente del Bajío, sino de todo el país. Los costos de los fertilizantes químicos están haciendo que los agricultores busquen otras alternativas para hacer más económica su producción. Entonces, ahorita se están tratando de buscar precisamente las combinaciones de fertilizantes químicos con abonos orgánicos y con biofertilizantes que van a ayudar a que estos se asimilen de una mejor manera, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros conocemos como un sistema integrado de nutrición vegetal. Integramos 3 componentes, repito: fertilizantes químicos, abonos orgánicos y biofertilizantes. Con esto van a ahorrar costos y van a incrementar rendimientos y van a reducir enfermedades. También es importante, ahorita que comentas acerca de la combinación de estos 3 componentes, porque también a menudo nos preguntan si se pueden combinar diferentes biofertilizantes. De entrada la respuesta tendría que ser que esto esté en función de los microorganismos que está manejando un biofertilizante y otro. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si tú agregas un
biofertilizante que tiene bacterias, cierto tipo de bacterias, y agregas otro biofertilizante que puede tener hongos o bacterias, estos pueden competir entre sí. Okay. Entonces es necesario llevar algunos estudios para determinar la compatibilidad de estos dos biofertilizantes. Que no se contrarresten. Exactamente. Y precisamente a lo mejor eso puede darnos pie a la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Por qué en ocasiones precisamente la respuesta de los biofertilizantes puede ser poco favorable o muy variable? Bueno, ya lo mencionaste. Entonces, si nosotros combinamos biofertilizantes, pero no tenemos la precaución de analizar la compatibilidad de este tipo de productos, pues podemos encontrar que estos productos no funcionan adecuadamente. Pero también hay otros factores que van a reducir la efectividad de este tipo de productos. Podemos mencionar, por ejemplo, también la calidad del agua de riego, ¿verdad? Sabemos que en algunas zonas del Bajío se utilizan aguas grises, ¿verdad? En algunas ocasiones, por ejemplo, para regar trigo. Entonces estas aguas grises vienen cargadas con algunos detergentes que precisamente van a disminuir la efectividad de este tipo de productos. Nos encontramos también con que hay una especificidad muy grande de algunas plantas o de algunos cultivos con algunos microorganismos. Por ejemplo, sabemos que las micorrizas no se deben utilizar en el caso de crucíferas como coliflor, como brócoli, porque está bien estudiado. Hay bastantes reportes científicos que indican que no hay una buena compatibilidad entre las micorrizas con brócoli, con coliflor o con amaranto. Entonces, en este tipo de cultivos no se deben utilizar micorrizas. Pero también existe una especificidad también muy grande de los genotipos de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si un día utilizamos, por ejemplo, algún maíz de alguna empresa y utilizamos cierto microorganismo, el año que entra utilizamos el mismo microorganismo o el mismo biofertilizante, pero cambiamos el material de maíz de otra empresa, es probable que no funcionen igual. Entonces también hay una especificidad muy grande del genotipo de un determinado cultivo con el biofertilizante que nosotros estemos manejando. También existen factores asociados al suelo. Podemos encontrar suelos que estén muy cargados de ciertos microorganismos que van a impedir que los que nosotros aplicando lleguen a establecerse en el suelo para poder estimular el crecimiento de las plantas. Y también ya habíamos mencionado que en el caso de cultivos que no sean leguminosas, la aportación de biofertilizantes a la economía del nitrógeno es muy baja. Mencionamos que en el caso de Azospirillum no vamos a esperar que contribuya más de un 10 a 15% de los requerimientos nutricionales de nitrógeno de maíz o de trigo o de sorgo, ¿verdad? Que esas no son leguminosas. Esas no son leguminosas, exactamente. ¿Sí? Por otro lado tenemos también la gran variabilidad ecológica de México. Entonces podemos encontrar que un biofertilizante que te funciona bien en la zona árida de nuestro país, allá en Sonora, en Chihuahua, es probable que no te funcione igual en las zonas más húmedas, en Chiapas, Tabasco, de Yucatán, etcétera, ¿no? Claro. También es importante considerar que si nosotros estamos utilizando microorganismos, por ejemplo, que ayudan a fijar nitrógeno, y además utilizamos altas concentraciones de biofertilizante de fertilizante químico nitrogenado, puede haber interacciones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los microorganismos, en lugar de ayudar al cultivo, lo van a desfavorecer, porque ese nitrógeno lo van a empezar a volatilizar. Entonces, cuando nosotros utilicemos microorganismos fijadores de nitrógeno, debemos de utilizar bajas o medianas concentraciones de fertilización nitrogenada, y lo mismo aplica para el fósforo. En el caso de las micorrizas se recomienda que no apliquemos más de 80 unidades de fósforo por hectárea para que estas micorrizas puedan tener un buen efecto. Pues hay un tema muy interesante, doctor, que está implícito en todo lo que nos ha venido comentando, que precisamente tiene que ver con el conocimiento. O sea, no son, lo que estoy entendiendo yo es que los biofertilizantes no son productos genéricos, son productos de precisión, son productos que requieren una asesoría técnica para poderlos aprovechar su potencial. Y pues qué mejor que precisamente nuestros radioescuchas interesados
Y era una de las inquietudes que teníamos precisamente de que nos acompañara aquí el doctor Armando Aguado, porque estamos precisamente en el transcurso del programa entendiendo y escuchando que no es cualquier cosa, o sea, sí se requiere un acompañamiento, se requiere una asesoría y obviamente todo esto orientado a obtener mayores beneficios en los cultivos. Otra pregunta que es muy importante y que tiene que ver precisamente con lo que mencionaba, con la reflexión que yo hacía en términos del conocimiento para poder usar bien los productos, tiene que ver con el manejo y el almacenamiento de los biofertilizantes, doctor. Sí, bueno, ya hemos tocado algunos puntos que son muy importantes para poder asegurar un buen funcionamiento de los biofertilizantes. Recordemos que son microorganismos vivos, entonces sí, debemos de tratarlos como tales. Entonces, cuando nosotros almacenamos este tipo de productos, debemos de cuidar mucho la temperatura, de que no estén expuestos a la luz del sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol contiene rayos ultravioleta, y los rayos ultravioleta ustedes saben que algunos sistemas de purificación de agua inclusive utilizan luz ultravioleta para matar microorganismos, entonces debemos de cuidar ese aspecto. Por otro lado también es importante ver la presentación en la que vienen este tipo de productos, ya que algunos de ellos cuando no se fabrican de la manera adecuada, pues pueden venir formulados en vehículos que no permiten su aplicación en las sembradoras o en los sistemas de riego porque los pueden tapar. Entonces son algunas de las consideraciones que debemos de tener para poder manejar adecuadamente este tipo de productos. Perfecto, doctor. Y estamos ahorita en el tercer corte, entonces todavía tenemos chance de tocar otros temas, pero ahorita vamos a continuar aquí con el doctor Armando Aguado, precisamente hablando del tema de los biofertilizantes. Tenemos una pregunta, doctor, de un radioescucha, nuestro amigo Guillermo Ponce de Zapopan. Dice, ¿los biofertilizantes activan las nitrosomonas y microzobacter del suelo? Es la pregunta. Bueno, mira, en el proceso de fijación biológica de nitrógeno, los Rhizobium y los Bradyrhizobium principalmente van a ayudar a que el nitrógeno de la atmósfera, que normalmente puede constituir hasta el 80% de su composición, se convierta a amonio y amoníaco. Posteriormente el amonio se va a convertir en la forma de nitritos a través de las nitrosomonas, y estos nitritos a nitratos a través del nitrobacter. Pero estas bacterias ya están en el suelo, entonces lo que nosotros tenemos que incorporar en los cultivos son precisamente las bacterias fijadoras de nitrógeno, básicamente Rhizobium y Bradyrhizobium. Ok. Bien, pues entonces continuando aquí con el tema, hay otro tema, nos ha estado hablando, doctor, de que los biofertilizantes son organismos vivos, y tenemos el asunto de los pesticidas. ¿Qué pasa cuando aplicamos pesticidas y está la presencia de los biofertilizantes en nuestro cultivo? Bueno, yo creo que también es algo muy importante para poder manejar adecuadamente estos productos biológicos, ya que al ser microorganismos vivos, pues debemos de cuidar, por ejemplo, en el caso de las micorrizas, que son hongos, pues no aplicar bactericidas, o si estamos utilizando fungicidas, no utilizar fungicidas cuando estamos utilizando micorrizas, o bactericidas cuando estamos utilizando biofertilizantes que tienen bacterias en su composición. ¿Verdad? En el caso de bacterias también recomendamos no aplicar caldos bordelés elaborados a base de sulfato cúprico y cal hidratada. Entonces debemos de considerar entonces la naturaleza o la composición de los biofertilizantes y y la aplicación de fungicidas o bactericidas, ¿verdad? Para poder estudiar la compatibilidad. Cuando sea inevitable este tipo de productos, bueno, en el caso por ejemplo de Bactocrop, nosotros recomendamos utilizar el bactericida 15 días antes de utilizar Bactocrop o un mes después de que se utiliza nuestro producto. Entonces ya lo tenemos bien estudiado. Entonces en este tipo de biofertilizantes o este tipo de productos biológicos debemos de tener todo el trasfondo tecnológico para poder dar este tipo de recomendaciones. En el caso de las micorrizas, por ejemplo, a veces se utilizan con semilla que viene tratada con fungicidas. En este caso, bueno, sabemos que se recomienda duplicar la dosis
de micorriza para evitar el efecto que ya el efecto del fungicida que viene contenido en la semilla. Ok. Ahora, ¿cómo podemos saber que un biofertilizante es un producto de calidad? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que utilizar para determinar si la calidad del biofertilizante es la que necesitamos, si es la buena? Mira, de entrada podemos mencionar, bueno, que los biofertilizantes que contienen bacterias deben de contener 100 millones de bacterias por cada gramo o mililitro de producto. En el caso de micorrizas, 20 a 60 esporas por gramo de producto son adecuadas para asegurar un buen funcionamiento de estos biofertilizantes. Uh-huh. Y en el caso de la carga efectiva de microorganismos que deben contener, ¿ya está contestada la pregunta? ¿Es lo sí. último que me decía? Bueno, sí, una cosa es la concentración, uh-huh, y otra cuestión es la cantidad okay, de microorganismos que tú agregas por hectárea. Okay. Nosotros, bueno, nos ha tocado conocer a algunos compañeros de Cuba o de Brasil con los cuales hemos estado conviviendo, y ellos nos han platicado un poquito la historia de los biofertilizantes en sus respectivos países. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Cuba, sabemos que antes ellos utilizaban 20 litros de un producto de una bacteria que se llama Azotobacter, que es uh-huh, una bacteria que ayuda a fijar nitrógeno, y utilizaban 20 litros de un producto que estaba formulado precisamente a 100 millones de bacterias por mililitro de producto. Uh-huh. Actualmente ellos han perfeccionado sus procesos de producción de tal manera que ahora lo fabrican a una concentración mucho mayor, de tal manera que ahora solamente tienen que aplicar 2 litros de producto. Okay. Entonces, en otras palabras, aplican 100,000 veces más de bacteria con una cantidad de producto 10 veces menos. O sea, es algo que en México no tenemos, y es importante que empresas como la de nosotros pues se enfoquen precisamente a desarrollar productos que vengan más concentrados para que los productores no tengan que aplicar tanto por grandes cantidades. Así es. Y hablando, por ejemplo, ahorita mencionaba Cuba y a Brasil, ¿cuáles son los países que más utilizan los biofertilizantes? Bueno, mira, tenemos países que tienen una larga tradición de utilización de biofertilizantes, precisamente Brasil, Cuba, tenemos también Argentina, Rusia, India, Uruguay, uh-huh, ¿verdad? Sí. Y, qué uh-huh, curioso que en esos, o sea, casi no aparece ninguna de las grandes potencias, o sea, más bien son países que han buscado muchas alternativas. Me refiero a Cuba, me refiero, por ejemplo, a la India, o sea, como que han ido buscando alternativas. Es porque ofrecen pudiéramos decir, o sea, el camino para obtener los biofertilizantes, ¿es un camino alternativo o requiere también las grandes inversiones de la industria química, por ejemplo? Bueno, mira, una empresa bien consolidada de biofertilizantes obviamente requiere de una gran inversión, uh-huh, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues hay países, por ejemplo, el de nosotros, donde pues siempre tuvimos una abundancia de petróleo, uh-huh, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no nos preocupamos tanto por esa parte de analizar o de estudiar otras alternativas como exacto, la biológica. Uh-huh. Entonces, en el caso de Cuba, bueno, todos conocemos la situación muy particular de ese país, que ha tenido que buscar alternativas más económicas exacto, para sacar adelante su producción. Entonces, uh-huh, en nuestro país, bueno, la situación ya nos está llevando a buscar precisamente este tipo de alternativas para hacer más redituable la producción. Uh-huh. Nosotros sabemos que con este tipo de productos precisamente nosotros podemos bajar hasta un 25, un 30% las dosis de fertilización química, lo cual es algo considerable. No, fuertísimo. ¿Verdad? ¿Y qué tan amigable es con el medio ambiente la utilización de biofertilizantes, doctor? Precisamente es otra de sus ventajas, que además de ser muy rentables económicamente, tienen un mínimo impacto en el ambiente. Pues está genial. Entonces, ahorita ya nos mencionaba un poquito que México, por nuestra historia de dependencia petrolera, no volteó muy pronto hacia estas alternativas de los biofertilizantes. ¿Cómo pinta el panorama en México para el uso de los biofertilizantes? Mira, en México nosotros, a partir del año 1999, cuando se empezaron a hacer ya pruebas extensivas de este tipo de productos en campo. Esto fue a través de la labor que nosotros hicimos como INIFAP, cuando yo estuve dentro de INIFAP, uh-huh, y precisamente se hicieron pruebas a nivel nacional. Derivado de esto fue que empezó ya a crearse una cultura en el uso de este tipo de productos. Actualmente la norma
de calidad de estos productos está en revisión, sí, ya que precisamente a raíz de este tipo de trabajos que se han hecho, donde se han visto las bondades de estos productos, pues han aparecido productos de muy baja calidad. Entonces es importante que la COFEPRIS obviamente se enfoque a revisar la calidad de este tipo de productos y obviamente que los productos que se estén utilizando actualmente en el mercado pues tengan su registro COFEPRIS. Muy importante. ¿Cómo podemos saber o desde cuándo puedo saber si un biofertilizante está funcionando adecuadamente? Bueno, antes de eso sí me gustaría tocar todo el tema de la calidad de los biofertilizantes, ya que es muy importante asegurar que este tipo de productos reúnan los requisitos mínimos de calidad para que funcionen. Uh-huh. Esto, de hecho, quiero ahondar en este tema porque precisamente esto fue la situación que dio pie al nacimiento de nuestra empresa BioQualitum. Sí. Nosotros vimos la necesidad de producir productos biotecnológicos de alta calidad, particularmente biofertilizantes que cumplían con estándares mundiales de calidad. Hemos comprobado científicamente que para que estos productos funcionen adecuadamente es necesario que sean fabricados bajo estrictas normas de calidad, cuidando la concentración de microorganismos, así como el desarrollo de paquetes tecnológicos especiales para cada producto, uh-huh. ¿verdad? Porque cada producto contiene microorganismos y esos microorganismos contienen requerimientos muy especiales de manejo. Es precisamente siguiendo estos estándares que se fabrica nuestro biofertilizante estrella, que es Bactocrop, uh-huh. y productores líderes de Guanajuato lo están empleando con éxito, logrando incrementos de hasta un 25% en la productividad de sus cultivos y reduciendo costos de producción hasta en un 30%. Las ventajas de este tipo de productos, como perdona que le interrumpa, sí, es que me están haciendo la señal de que vamos al corte. Adelante. Continuamos después del corte con esto que nos está platicando. Bueno, pues vamos ya a darle la recta final a este programa. Doctor, nos llaman y nos dicen, favor de repetir la cantidad de hongos que debe haber por mililitro de producto, pregunta Arturo Sánchez. Bueno, en el caso de micorrizas, debemos de tener de 20 a 60 esporas por gramo de producto. En el caso de otros productos que están formulados con base en tricoderma, debemos de tener de 100 millones de hongos por mililitro o por gramo de producto. Gracias por esa respuesta, doctor. Y ya para terminar, porque está el tiempo encima, dice la última pregunta que quisiéramos formularle. ¿Los biofertilizantes son productos para agricultura orgánica o convencional? Mira, normalmente estos productos se relacionan con la agricultura orgánica, sin embargo, tienen un impacto muy importante en la agricultura convencional también. Pueden utilizarse en los dos. Considero importante mencionar que de acuerdo a los últimos reportes de otros desarrollos biotecnológicos como el uso de plantas transgénicas, mencionan que se han obtenido incrementos en los rendimientos de los cultivos de hasta de un 10 a un 15% utilizando plantas transgénicas. Uh-huh. Utilizando biofertilizantes como los de nosotros hemos podido constatar aumentos en los rendimientos de los cultivos de hasta un 25%. O sea, son productos que tienen un alto impacto, ¿verdad? Y que pueden ser comparables o mejores que otros productos uh-huh. que actualmente se están utilizando como nuevos desarrollos biotecnológicos, como el caso de plantas transgénicas. Claro. La diferencia de utilizar, por ejemplo, Bactocrop y no utilizarlo en tomate de invernadero, nosotros tenemos datos uh-huh. para probar esto, puede ser hasta de 400,000 pesos por hectárea. Okay. Mientras que en chile ancho cultivado en campo, la diferencia entre usar y no utilizar nuestro producto puede ser hasta de 75,000 pesos por hectárea. Esto nos da una idea del enorme potencial que poseen estos productos para aumentar la rentabilidad de la agricultura en nuestro país, amén de los incontables beneficios que tiene en la ecología de nuestro entorno. Que es lo más importante, lo que más hay que cuidar. Así es. Finalmente, sí. yo quisiera nada más para cerrar esto, sí, doctor, poner nuestra empresa a su disposición. Estamos en Celaya. Uh-huh. Nuestros teléfonos son los siguientes: 461-608-7503. Repito, 461-608-7503. Te vamos a dejar los teléfonos por si alguien se comunica con ustedes. Y por último, mencionarles nuestro sitio en internet, que es www.bioqualitum.com. Repito, www.bioqualitum.com. Perfecto, doctor.
doctor Gerardo Armando Aguado Santa Cruz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.